El cielo sobre Roma arde en tonos naranjas y carmesí. Las llamas devoran el circo máximo mientras miles de voces gritan en la oscuridad. Un hombre observa desde su palacio, inmóvil, con una lira entre las manos. Bienvenidos una noche más a Somnialis, el refugio donde la historia se convierte en un susurro nocturno. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Es el 18 de julio del año 64 después de Cristo, y Roma está a punto de conocer su noche más larga. Durante 6 días y 7 noches, el fuego más devastador de la historia antigua convertirá la ciudad eterna en un infierno terrenal. De 14 distritos, solo 4 quedarán intactos. Más de 200.000 ciudadanos perderán sus hogares, y en medio del caos, un emperador de 26 años será acusado del crimen más atroz imaginable, quemar su propia capital. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquella noche de julio? ¿Fue Nerón el monstruo que la historia pintó o la víctima de la mayor campaña de difamación del mundo antiguo? Esta noche viajaremos al corazón del Imperio Romano en su momento más crítico. Caminaremos por las calles en llamas junto a quienes lo perdieron todo. Entraremos en los salones del poder donde se decidió el destino de millones. Descubriremos cómo un desastre natural se transformó en propaganda política y cómo las llamas que consumieron Roma forjaron el cristianismo que conocemos hoy. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar por el calor de las llamas que hace casi 2000 años iluminaron el cielo del Mediterráneo. Pero para comprender por qué Roma ardió, primero debemos entender qué era Roma en aquel preciso momento de la historia. Retrocedamos 5 años, al año 59 después de Cristo. Es un amanecer de primavera en el año 50 y 9 después de Cristo. En el puerto de Ostia, a 30 kilómetros de Roma, decenas de barcos descargan grano de Egipto, especias de India, sedas de China, esclavos de Britania. El aire huele a sal, a madera húmeda, a humanidad concentrada. Un comerciante sirio grita precios en griego. Un legionario veterano camina cojeando hacia la ciudad, su armadura brillando bajo el sol naciente. Roma, en este momento, es el corazón palpitante de un imperio que se extiende desde las brumas de Caledonia hasta los desiertos de Mesopotamia. La ciudad alberga aproximadamente 1 millón de habitantes. Es, sin disputa, la urbe más grande del mundo conocido. Para poner esto en perspectiva, en ese mismo momento, Constantinopla apenas existe como una ciudad menor llamada Bizancio. La Chang'an china de la dinastía Han Oriental rivaliza en tamaño, pero está a meses de distancia por la ruta de la seda. Teotihuacán, en Mesoamérica, está en su apogeo, pero sus habitantes jamás han oído hablar de Roma, ni los romanos de ellos. Roma en el año 64 después de Cristo es una paradoja viviente. Es simultáneamente la ciudad más avanzada y más caótica de su era. Posee acueductos que transportan más de 1 millón de metros cúbicos de agua diariamente. Un sistema de ingeniería que no será superado hasta el siglo XIX. Sus baños públicos son maravillas arquitectónicas donde senadores y esclavos comparten el mismo vapor. Sus carreteras pavimentadas conectan territorios que abarcan 5 millones de kilómetros cuadrados. Pero esta grandeza tiene un lado oscuro. La ciudad se construyó sin planificación urbana. Durante siglos, edificio tras edificio se levantó de manera orgánica, caótica, desesperada. Las insulae, edificios de apartamentos de 5 o 6 pisos, se apiñan en callejones tan estrechos que 2 personas apenas pueden pasar juntas. Estas estructuras, construidas con madera barata, ladrillo de baja calidad y materiales inflamables, albergan a la vasta mayoría de la población. Según las crónicas de Tácito, historiador y senador que vivió estos acontecimientos, las calles de Roma eran tan angostas y sinuosas que incluso los residentes se perdían regularmente.
No había direcciones formales, no había sistema de numeración. Los romanos daban indicaciones basándose en puntos de referencia. 3 puertas después del templo de Vesta, frente a la estatua del divino Augusto. Imagina por un momento que caminas por la Subura, el barrio más populoso y peligroso de Roma, al caer la tarde del año 63 después de Cristo. El sol se oculta detrás de los edificios altos, proyectando sombras alargadas. El olor es abrumador, orina de las tenerías, pescado podrido del mercado cercano, el sudor de miles de cuerpos apiñados. Desde las ventanas superiores, sin previo aviso, alguien arroja el contenido de una letrina. Te apartas justo a tiempo. A tu izquierda, una taberna donde hombres beben vino aguado y discuten sobre las próximas carreras de cuadrigas. A tu derecha, una panadería donde el panadero enciende su horno de leña para la hornada nocturna. Más adelante, una lámpara de aceite cae desde una ventana del 3er piso, derramando aceite ardiendo sobre los adoquines. Nadie se alarma demasiado. Es la 3ª vez esta semana. Los incendios en Roma no eran excepcionales, eran endémicos. Las fuentes antiguas documentan incendios mayores en los años 6 después de Cristo, cuando el fuego destruyó parte del Circo Máximo. En el año 19, un incendio consumió el Monte Celio. En el año 36, bajo Tiberio, el Aventino ardió durante 3 días. El emperador Claudio, predecesor de Nerón, presenció 3 incendios devastadores durante su reinado. Marco Ignacio Rufo, según cuenta Plinio el Viejo, se volvió tan popular por organizar una brigada privada contra incendios en el año 21 a.C. que casi logra derrocar al emperador Augusto. Augusto, comprendiendo el peligro político de los incendios, creó los vigiles, una fuerza de 7,000 hombres distribuidos en 7 cohortes, cada una responsable de 2 de los 14 distritos de la ciudad. Pero 7,000 hombres para una ciudad de 1 millón de habitantes, construida mayoritariamente de madera, iluminada por lámparas de aceite, calentada por braseros abiertos, es como intentar vaciar el océano con una cuchara. Para comprender la vulnerabilidad única de Roma, consideremos otras grandes ciudades del mundo en ese mismo período. En la dinastía Han Oriental China, las ciudades se construían con regulaciones estrictas sobre materiales inflamables. Las calles principales de Chang'an medían hasta 60 metros de ancho, diseñadas específicamente como cortafuegos. Los edificios gubernamentales se separaban de las áreas residenciales mediante amplias avenidas y canales de agua. En Ctesifonte, capital del Imperio Parto en Mesopotamia, los arquitectos persas utilizaban ladrillos cocidos y bóvedas de piedra. El fuego era una amenaza menor en una cultura que había perfeccionado la arquitectura resistente al fuego durante milenios. En Teotihuacán, aunque construida principalmente con piedra volcánica y cal, la ciudad se organizaba en complejos de apartamentos con patios abiertos que actuaban como barreras naturales contra la propagación del fuego. Roma, paradójicamente, era menos sofisticada en planificación urbana que muchas de las civilizaciones que había conquistado. Esta vulnerabilidad no era accidental. Era el resultado de siglos de crecimiento explosivo impulsado por conquista militar y migración masiva. Roma había pasado de ser una aldea junto al Tíber a ser la capital del mundo conocido en apenas 6 siglos. Su infraestructura nunca se diseñó para la escala que había alcanzado. Era una ciudad del pasado tratando de contener el futuro. Y en el corazón de esta ciudad inflamable, en el corazón de este imperio que se extendía hasta los confines del mundo, gobernaba un joven emperador que llevaba la púrpura imperial desde los 16 años. Su nombre era Nerón Claudio César Augusto Germánico. Y para entender por qué la historia lo culpó de quemar Roma, primero debemos entender quién era realmente este hombre. La historia es escrita por los vencedores, dice el refrán, pero también es escrita por los supervivientes.
y Nerón no sobrevivió para contar su propia versión. Es medianoche del 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, en la ciudad de Anzio, a 60 kilómetros al sur de Roma. En una villa junto al mar Mediterráneo, una mujer llamada Agripina la Menor da a luz a su único hijo. El bebé llora con fuerza. Fuera, las olas rompen contra la playa volcánica. Las estrellas brillan con claridad inusual. El niño recibe el nombre de Lucio Domicio Aenobarbo. Nadie en esa habitación puede imaginar que este bebé, en menos de 17 años, llevará la corona del Imperio Romano. Nadie puede prever que su nombre se convertirá en sinónimo de tiranía, locura y destrucción durante 2 milenios. Su padre, Gneo Domicio Aenobarbo, es un hombre brutal incluso para los estándares romanos. Según Suetonio, biógrafo de los Césares que escribió medio siglo después, Gneo mató deliberadamente a un liberto en la Vía Apia, aplastó a un niño bajo las ruedas de su carruaje por diversión y arrancó el ojo a un caballero romano en pleno foro durante una discusión. Cuando le felicitaron por el nacimiento de su hijo, Gneo respondió: «De mí y de Agripina nada puede nacer que no sea detestable y funesto para el bien público». Murió cuando Lucio tenía solo 3 años. La madre de Nerón, Agripina la Menor, era una mujer extraordinaria incluso para su época. Era bisnieta del emperador Augusto, hermana del emperador Calígula, sobrina del emperador Claudio y eventualmente esposa del mismo Claudio. En una era donde las mujeres romanas de la élite ejercían poder únicamente a través de sus relaciones masculinas, Agripina dominó el arte de la manipulación política con maestría absoluta. En el año 49 después de Cristo, Agripina convenció a Claudio, su tío, de casarse con ella. Era un matrimonio que técnicamente violaba las leyes romanas sobre incesto, pero Claudio hizo aprobar una ley especial por el Senado. Un año después, convenció a Claudio de adoptar formalmente a su hijo Lucio, quien tenía 12 años. En la adopción, Lucio recibió el nombre de Nerón Claudio César Druso Germánico. Más importante aún, Agripina logró que Nerón fuera comprometido con Claudia Octavia, hija biológica de Claudio. Con este movimiento, Nerón quedaba posicionado por delante de Británico, el hijo biológico de Claudio, en la línea de sucesión. Las fuentes antiguas, particularmente Tácito, Suetonio y Dion Casio, coinciden en un hecho inquietante. Claudio murió el 13 de octubre del año 54 después de Cristo, posiblemente envenenado con hongos venenosos. Todos señalan a Agripina como la sospechosa principal. Aunque no hay pruebas definitivas, el momento fue extraordinariamente conveniente. Británico tenía 13 años, aún era menor de edad. Nerón tenía 16, justo la edad legal para asumir el poder. El Senado proclamó a Nerón emperador al día siguiente. Las legiones lo juraron sin oposición. Roma tenía un nuevo César, el más joven en la historia del imperio hasta ese momento. Visualiza el amanecer del 14 de octubre del año 54 después de Cristo. Nerón sale del palacio imperial en el Palatino, vestido con la toga púrpura que solo el emperador puede llevar. Tiene 16 años. Su rostro es joven, casi delicado. Su cabello rubio rojizo, inusual entre los romanos de cabello oscuro, brilla bajo el sol de octubre. La guardia pretoriana lo rodea. A su derecha camina Sexto Afranio Burro, prefecto de la guardia pretoriana, un militar curtido en las guerras de Germania. A su izquierda, Lucio Anneo Séneca, el filósofo estoico más famoso de su tiempo, ahora tutor y consejero principal del nuevo emperador. Nerón se dirige al foro. Miles de ciudadanos se apiñan para ver al nuevo César. Algunos gritan su nombre, otros permanecen en silencio, cautelosos.
Roma ha visto ya suficientes emperadores en las últimas décadas: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, los tiempos del emperador loco Calígula, asesinado por su propia guardia hace solo 13 años. Aún están frescos en la memoria colectiva. Nerón sube a la tribuna, respira hondo y comienza a hablar con un discurso escrito por Séneca, prometiendo un regreso a los principios republicanos, respeto por el Senado, justicia para todos los ciudadanos. Los primeros 5 años del reinado de Nerón, del año 54 al 59 después de Cristo, son conocidos por los historiadores como el Quinquenio Dorado. Fue un período de gobierno notablemente competente y relativamente benévolo. Bajo la guía de Séneca y Burro, Nerón implementó reformas judiciales que redujeron la corrupción en los tribunales, redujo impuestos, prohibió los combates de gladiadores a muerte en la arena, otorgó al Senado mayor autonomía en asuntos provinciales. Según Traiano, emperador que gobernaría medio siglo después, ningún emperador de los primeros 100 años del imperio igualó los primeros 5 años de Nerón. Es una afirmación extraordinaria, especialmente viniendo de un emperador que es considerado uno de los mejores en la historia romana. Pero Nerón tenía pasiones que iban más allá de la administración imperial. Le fascinaba el arte, componía música, escribía poesía, actuaba en el teatro. Estas aficiones, perfectamente aceptables para un ciudadano privado, eran consideradas vergonzosas para un emperador romano. La élite romana tenía ideas muy específicas sobre qué actividades eran dignas de un emperador: conquistar territorios, glorioso; dar discursos en el Senado, apropiado; presidir juegos de gladiadores, esperado; pero cantar en público, actuar en una obra de teatro, conducir una cuadriga en el circo máximo como si fuera una auriga común, estas cosas eran consideradas degradantes para la dignidad imperial. Es el año 59 después de Cristo, una noche de verano en los jardines de Nerón, en la orilla derecha del Tíber. El emperador, ahora de 21 años, ha organizado un recital privado. Solo sus amigos más cercanos están invitados. Lámparas de aceite cuelgan de los árboles, creando constelaciones artificiales. El aire huele a flores de jazmín y vino de Falerno. Nerón toma su lira. Sus manos tiemblan ligeramente. Comienza a cantar. Su voz no es extraordinaria, pero es apasionada. Canta sobre Aquiles, sobre Héctor, sobre la caída de Troya. Cuando termina, sus invitados aplauden. Pero Nerón puede ver en sus rostros una mezcla de admiración genuina e incomodidad política. Su madre, Agripina, no está presente. Hace meses que no se hablan. Ella esperaba gobernar a través de él, pero Nerón ha comenzado a afirmar su independencia. Más peligrosamente, se ha enamorado de una mujer llamada Popea Sabina, esposa de su amigo Marco Salvio Otón. La tensión entre Nerón y la élite romana sobre sus aficiones artísticas revela una división cultural profunda. En el mundo griego, que Roma había conquistado pero culturalmente admiraba y envidiaba, las artes eran celebradas. Los atletas olímpicos eran héroes. Los dramaturgos eran venerados. Los poetas recibían honores estatales. Pero Roma, a pesar de siglos de helenización, mantenía valores militaristas y aristocráticos más antiguos. Un verdadero romano debía ser un soldado, un orador, un administrador. Las artes eran para griegos, para libertos, para clases inferiores. En contraste, en la corte Han china del mismo período, el emperador se esperaba que fuera un erudito poeta. La caligrafía, la poesía y la música eran consideradas esenciales para la virtud imperial. Un emperador que no pudiera componer poesía sería visto como inculto. En el mundo persa sasánida,
que pronto reemplazaría al imperio parto. Los reyes eran mecenas de las artes, pero no practicantes. La música y la poesía florecían en la corte, pero el rey mismo no actuaba. Mantenía una distancia augusta. Nerón, atrapado entre su educación griega bajo Séneca y las expectativas romanas de su clase, nunca resolvió esta tensión interna. En el año 59 después de Cristo, todo cambió. Agripina, frustrada por su pérdida de influencia, comenzó a conspirar, posiblemente para reemplazar a Nerón con Británico, su hermanastro. Nerón tomó una decisión que marcaría el resto de su reinado y su legado histórico. Ordenó el asesinato de su madre. El primer intento, según Tácito, fue elaborado hasta el absurdo. Nerón hizo construir un barco diseñado para desmoronarse en medio del mar. Agripina sobrevivió nadando hasta la orilla. El segundo intento fue más directo. Soldados enviados a su villa para matarla a espada. Cuando Agripina vio entrar a los soldados, según la leyenda, señaló su vientre y dijo: «Golpead aquí, donde había gestado al emperador». La muerte de Agripina destrozó algo en Nerón. Séneca y Burro justificaron el asesinato ante el Senado, alegando que Agripina había conspirado contra el Estado, pero Nerón nunca se perdonó. Según múltiples fuentes, sufría pesadillas donde veía a su madre persiguiéndolo con antorchas ardientes. Las antorchas ardientes. Recordad ese detalle, porque 5 años después, cuando Roma ardiera, algunos verían en esas llamas la venganza de Agripina. Avancemos ahora hasta el corazón de nuestra historia. El 18 de julio del año 64 después de Cristo. Una noche que transformaría Roma para siempre. Es pasada la medianoche. La ciudad duerme inquieta bajo el calor opresivo del verano romano. No ha llovido en semanas. Las estructuras de madera de las insulae están resecas como yesca. En el Circo Máximo, el gran estadio que puede albergar a 250,000 espectadores, los comerciantes han cerrado sus tiendas construidas bajo las gradas de madera. Tiendas que venden aceite, telas, vino, todo material inflamable. Un vigilante de los vigiles camina su ronda nocturna. Lleva una pértiga larga con un gancho en el extremo, diseñada para derribar paredes en caso de incendio. Escucha el crepitar familiar de braseros en las ventanas, el ocasional ladrido de perros callejeros. Todo parece normal. Entonces huele algo. Humo, más intenso de lo habitual. Sigue el olor hasta el extremo sureste del Circo Máximo, donde el estadio se encuentra con el Monte Palatino y el Monte Celio. Allí, en una de las tiendas bajo las gradas, ve las primeras lenguas de fuego. Grita la alarma, pero ya es demasiado tarde. Lo que ocurrió en los siguientes minutos determinó el curso de los próximos 6 días. El fuego, alimentado por el aceite y las telas almacenadas en las tiendas, se propagó con velocidad aterradora por las estructuras de madera del Circo Máximo. Las llamas saltaron de tienda en tienda, de grada en grada. En menos de 1 hora, todo el extremo sureste del estadio más grande del mundo ardía, pero lo verdaderamente catastrófico fue la dirección del viento. Esa noche soplaba un viento fuerte desde el sur, exactamente en la dirección que llevaría el fuego hacia el corazón densamente poblado de Roma. El fuego saltó del Circo Máximo hacia el valle entre el Palatino y el Celio, donde se apiñaban cientos de insulae. Tácito, quien tenía 9 años cuando ocurrió el incendio, y escribió su relato 50 años después, basándose en testimonios de supervivientes y documentos oficiales, describe la escena con detalle visceral que vale la pena parafrasear. El fuego, dice, se extendió primero por las partes planas de la ciudad, luego subió a las colinas, luego volvió a descender a las áreas bajas. Superaba todos los esfuerzos por controlarlo debido a la velocidad con que avanzaba y porque la ciudad era vulnerable, con sus callejones estrechos y sinuosos y sus bloques de edificios irregulares.
Imagina que eres un inquilino en una ínsula del valle entre el Palatino y el Celio, durmiendo en el tercer piso. Te despiertas por los gritos, el aire está espeso de humo. Te asomas por la ventana y ves una pared de fuego avanzando por la calle, devorando edificio tras edificio como una criatura viva. Agarras a tus hijos. No hay tiempo para posesiones. Bajas corriendo las escaleras de madera. En el primer piso, una viga ardiendo cae del techo, bloqueando la puerta. Retrocedes, subes de nuevo, intentas otra salida. El humo es tan denso que no puedes ver. Tus pulmones arden. Finalmente encuentras una ventana en el segundo piso. Saltas 3 metros de caída. Te fracturas el tobillo al aterrizar, pero estás vivo. Tomas a tus hijos y corres, cojeando, siguiendo la masa de humanidad que huye hacia el río Tíber. Miles de personas hacen lo mismo. Las calles están atascadas de familias cargando lo que pudieron salvar. Una ánfora de aceite, una manta, una estatuilla del hogar. Los niños lloran. Los ancianos caen y son pisoteados. El rugido del fuego es ensordecedor, como el sonido del océano durante una tormenta. Tácito describe cómo el pánico se extendió tan rápido como el fuego. Las mujeres, escribe, enloquecidas por el miedo, corrían en círculos sin saber hacia dónde huir. Los ancianos, demasiado débiles para moverse rápido, se sentaban en sus umbrales esperando el final. Algunos hombres, en lugar de huir, regresaban una y otra vez a sus edificios ardiendo, tratando de salvar sus pertenencias, hasta que finalmente los edificios colapsaban sobre ellos. Los vigiles, los 7,000 bomberos de Roma, eran completamente insuficientes para un incendio de esta magnitud. Su técnica principal era crear cortafuegos demoliendo edificios en el camino del fuego, pero el fuego avanzaba demasiado rápido. Cada vez que establecían una línea de defensa, el viento cambiaba de dirección y el fuego los flanqueaba. Plinio el Viejo, quien también vivió estos eventos y escribió sobre ellos en su Historia Natural, menciona un detalle inquietante. Algunos testigos reportaron haber visto hombres arrojando antorchas encendidas a edificios aún no tocados por el fuego, gritando que tenían órdenes. Cuando fueron confrontados, estos hombres huyeron en la oscuridad. Este detalle, este rumor, sería la semilla de una conspiración que duraría 2000 años. Mientras la ciudad arde, ¿dónde está Nerón? Esta pregunta es crucial. Según Tácito, cuando comenzó el incendio, Nerón no estaba en Roma. Estaba en Anzio, su ciudad natal, a 60 kilómetros de distancia. Solo regresó cuando el fuego amenazaba su palacio en el Palatino. Pero según Suetonio, escribiendo medio siglo después, Nerón estaba en Roma y observó el incendio desde la torre de la casa de Mecenas. Afirma que Nerón, cautivado por lo que llamó la belleza de las llamas, cantó la caída de Troya mientras la ciudad ardía, acompañándose con su lira. Esta imagen, Nerón tocando el violín mientras Roma ardía, se convertiría en una de las más icónicas de la historia. Hay solo un problema. Es imposible. El violín no sería inventado hasta 1500 años después. Si Nerón tocó algo, habría sido una lira o cítara. Pero, ¿lo hizo realmente? Aquí enfrentamos uno de los problemas más fundamentales del estudio histórico: fuentes contradictorias con agendas políticas claras. Tácito, nuestra fuente más cercana temporalmente y generalmente más confiable, dice explícitamente que Nerón estaba en Anzio. Suetonio, escribiendo más tarde y con menos interés en la precisión histórica, perpetúa el rumor de Nerón cantando. Casio Dion, escribiendo aún más tarde en el siglo III después de Cristo, elabora aún más la historia, añadiendo detalles cada vez más fantásticos. ¿Por qué estas discrepancias? Porque todas estas fuentes fueron escritas después de la muerte de Nerón, bajo dinastías que tenían interés en deslegitimar su memoria.
Nerón fue declarado enemigo público por el Senado, su nombre fue borrado de monumentos, sus estatuas fueron destruidas. Esto se llama damnatio memoriae, condena de la memoria, una de las herramientas políticas más efectivas del mundo romano. Para cuando Tácito, Suetonio y Casio Dión escribieron sus historias, Nerón llevaba décadas muerto. No había nadie vivo para defenderlo. Cada autor tenía razones para presentarlo como un monstruo. Tácito, porque veneraba al Senado que Nerón había marginado; Suetonio, porque escribía para emperadores que legitimaban su poder en contraste con Nerón; Casio Dión, porque escribía en griego para una audiencia que veía a Nerón como el destructor de su cultura. Consideremos cómo este evento habría sido percibido en otras culturas del período. En la dinastía Han China, un desastre natural de esta magnitud en la capital habría sido interpretado como pérdida del mandato del cielo. El emperador habría sido esperado realizar ceremonias de expiación, posiblemente abdicar. El concepto confuciano de responsabilidad imperial era claro. El emperador responde por los desastres naturales o no. En el Imperio Parto, vecino inmediato de Roma, un incendio en la capital habría sido visto como un presagio de Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo. Se habrían consultado sacerdotes magos para interpretar el significado. En el mundo judío, entonces bajo ocupación romana, algunos interpretaron el fuego como castigo divino sobre Roma por la destrucción del segundo templo de Jerusalén, que ocurriría solo 6 años después, pero que las tensiones ya anticipaban. Pero regresemos a Roma, a las llamas que no cesaban. El primer día se convirtió en el segundo en el tercero. El fuego no daba tregua. Y mientras Roma ardía, Nerón tomó decisiones que determinarían su legado. Algunas de esas decisiones salvarían vidas, otras lo condenarían para siempre. Un incendio se mide no solo en edificios destruidos, sino en vidas destrozadas. Acompañemos a la ciudad a través de su prueba de fuego. Es el amanecer del segundo día, 19 de julio. El sol sale sobre un paisaje transformado. Donde antes había barrios enteros, ahora solo quedan escombros humeantes y paredes ennegrecidas. El Circo Máximo, que ayer era el orgullo de Roma, es ahora un esqueleto carbonizado. Miles de personas se apiñan en el campo de Marte, un área abierta fuera de las antiguas murallas de la ciudad. Una madre busca a su hijo en la multitud. Un anciano, demasiado aturdido para llorar, mira fijamente al vacío. Un comerciante sirio contempla las cenizas de 30 años de trabajo. Una niña de 6 años pregunta a su padre ¿cuándo podrán volver a casa? El padre no responde porque no hay respuesta que dar. El calor es aún intenso. El aire está tan lleno de ceniza que es difícil respirar. Algunos han cubierto sus bocas con telas mojadas. Otros simplemente tosen sin parar. El olor es nauseabundo. Madera quemada, carne quemada, la dulzura pútrida de 1000 cosas destruidas. Según Tácito, Nerón actuó con notable rapidez una vez que regresó a Roma. Abrió los monumentos públicos y edificios gubernamentales para albergar a los desplazados. Los pórticos de los templos, normalmente reservados para ceremonias religiosas, se llenaron de familias durmiendo en el suelo de mármol. Los jardines de Nerón en la orilla derecha del Tíber, propiedades personales del emperador, fueron abiertos como campos de refugiados. Más crucialmente, Nerón organizó convoyes de suministros desde Ostia, el puerto de Roma. Grano, agua, aceite y sal fueron distribuidos a precios reducidos, en algunos casos gratuitamente. Para una población de 1 millón de personas, de las cuales posiblemente 200.000 habían perdido sus hogares, esta logística era extraordinariamente compleja. Plinio el Viejo menciona que los precios del grano fueron rebajados desde su nivel de mercado normal de 3 sestercios por modio, una medida de aproximadamente 9 litros, a solo medio sestercio.
Para poner esto en perspectiva, un legionario romano ganaba aproximadamente 300 sestercios al mes. Una familia promedio consumía unos 5 modios de grano al mes. Los subsidios de Nerón significaban que familias que habían perdido todo podían al menos comer. El tercer día, 20 de julio, el fuego ha consumido completamente 3 de los 14 distritos de Roma, el Circo Máximo, el valle entre el Palatino y el Celio, y partes del Esquilino. 7 distritos adicionales están gravemente dañados. Solo 4 distritos permanecen completamente intactos, los de las colinas más altas donde viven los ricos. Un grupo de soldados de la Guardia Pretoriana y vigiles finalmente logran crear un cortafuegos efectivo, demoliendo una manzana entera de edificios cerca del Foro de César. Por primera vez en 3 días, el fuego es contenido en un sector. La gente aplaude, exhausta. Algunos lloran de alivio, pero entonces el viento cambia. Una ráfaga del sur lleva brasas ardiendo sobre el cortafuegos. Aterrizan en el tejado de una ínsula a 300 metros de distancia. En minutos, ese edificio también arde. El fuego ha saltado las defensas. Los soldados se miran entre sí, derrotados. No hay esperanza de detener esto con métodos convencionales. El incendio tiene su propia voluntad, su propia vida. Tácito proporciona un detalle fascinante sobre la psicología colectiva durante estos días. Escribe que nadie se atrevía a combatir el fuego, porque muchos que intentaban hacerlo eran amenazados por turbas. Además, dice, había quienes abiertamente arrojaban antorchas, gritando que tenían autorización para hacerlo. Este detalle es crucial porque es la base de la acusación contra Nerón. La pregunta es, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Realmente tenían órdenes imperiales? ¿O eran saqueadores tratando de intimidar a otros para robar en el caos? ¿O eran propietarios que, viendo sus edificios condenados de todos modos, decidían quemarlos ellos mismos para reclamar terrenos baldíos después? En el derecho romano, si tu edificio se quemaba accidentalmente, mantenías la propiedad de la tierra, pero debías pagar impuestos sobre el valor presumido de lo que habías perdido. Si deliberadamente demolías tu propiedad para crear un cortafuegos, el Estado podía compensarte. La diferencia legal importaba. Suetonio, siempre más inclinado al sensacionalismo, afirma que Nerón envió estas turbas específicamente para propagar el fuego, porque deseaba ver la belleza de un incendio antiguo. Esto encaja en la narrativa de Nerón como pirómano loco, pero carece de evidencia concreta. Aquí debemos hacer una pausa para considerar la probabilidad histórica. ¿Tenía Nerón algún motivo para quemar Roma intencionalmente? En contra de la teoría de la culpabilidad de Nerón, primero, el fuego destruyó múltiples propiedades imperiales, incluyendo porciones del palacio en el Palatino. Si Nerón quería espacio para construir, había formas mucho menos destructivas de obtener terreno. Segundo, el fuego destruyó templos antiguos que contenían reliquias irreemplazables de los primeros días de Roma. Entre ellos, el templo de Vesta, que albergaba los objetos sagrados supuestamente traídos por Eneas desde Troya. Para un emperador que reclamaba descendencia de Eneas, destruir estos símbolos era políticamente desastroso. Tercero, el momento era terrible para Nerón. El imperio enfrentaba tensión en la frontera con Partia. Había malestar en Britania. La última cosa que Nerón necesitaba era la capital en caos. Cuarto, los sistemas de detección de humo y alarma temprana de Roma, aunque primitivos, hacían extremadamente difícil iniciar un incendio masivo sin ser detectado inmediatamente. A favor de la teoría de culpabilidad de Nerón. Primero, Nerón efectivamente se benefició después. Construyó un palacio nuevo y enorme, la Domus Aurea, en terreno despejado por el fuego, pero beneficiarse de un evento no prueba que lo causaste. Segundo, testigos reportaron ver hombres propagando el fuego, pero la identidad de estos hombres nunca fue confirmada. Tercero, Nerón era errático e impredecible.
Los años 60 al 64 vieron un deterioro en su juicio y estabilidad mental. La conclusión de la mayoría de historiadores modernos es que el incendio fue casi con certeza accidental, exacerbado por condiciones perfectas: sequía, viento fuerte, construcción inflamable, calles estrechas. Nerón no lo causó, pero su respuesta al desastre, aunque en muchos aspectos admirable, no fue suficiente para silenciar los rumores. El sexto día, 23 de julio, el fuego finalmente está muriendo. No porque haya sido derrotado, sino porque simplemente no queda nada por quemar en las áreas afectadas. Grandes secciones de Roma son ahora desiertos carbonizados. El paisaje parece lunar, apocalíptico. Nerón recorre las ruinas a pie, acompañado solo por un puñado de guardias. Camina en silencio. Su rostro está cubierto de ceniza. Según algunos relatos, llora. Según otros, su expresión es inescrutable. Se detiene frente a lo que fue el templo de Júpiter Stator, uno de los santuarios más antiguos de Roma. Las columnas de mármol siguen en pie, ennegrecidas pero intactas. Todo lo demás es ceniza. Nerón se arrodilla. Algunos dicen que rezó, otros que simplemente se quedó inmóvil. Un senador que lo acompaña susurra a otro: esto lo destruirá. Tiene razón, pero no de la manera que imagina. En el mundo antiguo, los desastres urbanos de esta magnitud eran raros pero no desconocidos. En el año 476 a.C., un terremoto y un incendio masivo destruyeron gran parte de Atenas. Temístocles aprovechó la oportunidad para reconstruir la ciudad con nuevas murallas, transformándola en la potencia que conocemos. Los atenienses lo celebraron como un héroe. En el año 136 a.C., un incendio destruyó gran parte de Chang'an durante la dinastía Han. El emperador Wu aprovechó para expandir el palacio imperial. No fue culpado, sino celebrado por su visión. ¿Por qué Nerón fue tratado diferente? Parcialmente porque, a diferencia de Temístocles o el emperador Wu, Nerón ya había perdido la confianza de su élite. El asesinato de su madre, su divorcio de Octavia para casarse con Popea, su creciente autocracia, todo había erosionado su apoyo entre el Senado y la aristocracia. Cuando un líder es popular, las calamidades son mala suerte. Cuando un líder es impopular, las calamidades son castigo divino o evidencia de incompetencia o maldad. El incendio se apagó, pero para Nerón el verdadero fuego apenas comenzaba, porque ahora necesitaba hacer dos cosas: reconstruir Roma y encontrar a alguien a quien culpar. Una de esas tareas tendría éxito más allá de toda expectativa. La otra destruiría su alma y marcaría su nombre para siempre. Cuando una ciudad arde, todos buscan a alguien a quien culpar. Los dioses, el destino, los enemigos, los extraños. Roma encontró su chivo expiatorio en el lugar más inesperado. Es finales de julio del año 64, apenas días después de que el fuego se extinguiera. En las tabernas de la Subura, en los mercados del Foro, en los baños públicos, un rumor circula como un virus. ¿Escuchaste? El emperador ordenó el fuego. Nerón quemó Roma. Lo vieron en la torre de Mecenas, cantando mientras la ciudad ardía. Quería espacio para su nuevo palacio. Es un monstruo, un loco, un tirano. Nerón escucha estos rumores. Sus consejeros le informan que la ciudad está al borde de una revuelta. El pueblo necesita una explicación, necesita justicia, necesita sangre. En el Palacio Imperial, Nerón se reúne con sus asesores. Séneca está allí, ahora envejecido y cansado. Tigelino, el nuevo prefecto de la Guardia Pretoriana, un hombre brutal sin los escrúpulos de burro, quien murió recientemente. Popea Sabina, la esposa de Nerón, a quien él adora con obsesión. Alguien, no está claro quién, en las fuentes históricas hace una sugerencia. Hay un grupo en Roma, pequeño pero visible, que predica el fin del mundo.
Dicen que un profeta judío ejecutado hace 30 años volverá para destruir el imperio con fuego. Son extraños, son mal vistos, nadie los defenderá. Son los cristianos. Para entender lo que viene a continuación, debemos entender quiénes eran los cristianos en el año 60 y 4 después de Cristo. No eran la religión global que conocemos hoy. Eran una secta judía menor, marginal y confusa para la mayoría de los romanos. Jesús de Nazaret había sido crucificado aproximadamente en el año 30 o 33 después de Cristo bajo Poncio Pilato, prefecto de Judea. Sus seguidores iniciales eran todos judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido. Durante las siguientes 3 décadas, este movimiento se expandió lentamente más allá de Judea. El apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso, había sido crucial en expandir el cristianismo más allá de las comunidades judías hacia gentiles en Grecia, Asia Menor y eventualmente Roma misma. Según la tradición cristiana, ambos Pedro y Pablo estaban en Roma en el año 64. Para el ciudadano romano promedio, los cristianos eran confusos y vagamente inquietantes. Se reunían en secreto. Hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre de su líder ejecutado, lo cual sonaba a canibalismo. Se negaban a participar en cultos imperiales, lo cual era visto como traición. Hablaban constantemente del fin del mundo inminente en llamas. Este último punto fue crucial. Los cristianos predicaban que el mundo actual sería destruido por fuego antes de que llegara el reino de su Dios. Para una población ya paranoica y buscando explicaciones para el desastre, esto era demasiado conveniente para ignorar. Tácito, quien generalmente es crítico con Nerón, proporciona el relato más detallado de lo que sucedió a continuación. Vale la pena citarlo de cerca, parafraseado. Nerón, dice Tácito, para acabar con los rumores que lo acusaban del incendio, atribuyó la culpa y aplicó las torturas más refinadas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por la población. El autor de ese nombre era Cristo, quien sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio por orden de Poncio Pilato. Reprimida por el momento, esta superstición detestable brotó de nuevo, no solo en Judea, fuente del mal, sino también en Roma, donde todas las cosas horribles o vergonzosas del mundo confluyen y encuentran una audiencia. Tácito continúa describiendo que primero arrestaron a quienes admitían ser cristianos y luego, basándose en su información, condenaron a una gran multitud. Importante notar, Tácito no dice que los cristianos realmente causaron el incendio. Dice que Nerón los culpó para desviar la culpa de sí mismo. Imagina una noche de agosto del año 64. En una pequeña habitación en el barrio del Trastevere, en la orilla oeste del Tíber, un grupo de 20 personas se reúne. Son cristianos. Hay esclavos, libertos, tal vez un comerciante. Una mujer anciana, posiblemente una viuda, lidera la reunión. Están compartiendo pan y vino, recordando las palabras que su maestro supuestamente dijo hace más de 30 años. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. La puerta se abre violentamente. Soldados de la guardia pretoriana irrumpen. Gritos, confusión. Los soldados agarran a los presentes uno por uno. ¿Eres cristiano?, pregunta un centurión. Silencio. Pregunta de nuevo, esta vez con la punta de su gladio contra la garganta de un joven. Sí, susurra el joven. Sigo a Cristo. Es suficiente. Todos son arrestados, encadenados, arrastrados a prisión. En las siguientes semanas, cientos, posiblemente miles, serán arrestados de manera similar enredadas por toda Roma. Lo que sucedió después es uno de los episodios más oscuros de la historia romana antigua. Tácito
Quien no tenía amor por los cristianos y los describe como seguidores de una superstición detestable, aún se siente obligado a expresar compasión por lo que sufrieron. Escribe que no fueron ejecutados simplemente, sino convertidos en espectáculo. Algunos fueron cosidos dentro de pieles de animales y desgarrados por perros, otros fueron crucificados, y otros, dice Tácito, fueron cubiertos con sustancias inflamables y quemados vivos como antorchas para iluminar los jardines de Nerón durante eventos nocturnos. Quemados como antorchas. La ironía era demasiado perfecta. Si Nerón quemó Roma, ahora los supuestos incendiarios eran quemados en su lugar. Tácito añade un comentario notable. Aunque los cristianos eran culpables y merecían el castigo más extremo, la gente comenzó a sentir compasión por ellos, porque no parecía que fueran destruidos por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un hombre. Para comprender completamente la significancia de la persecución neroniana, debemos considerar cómo se vieron estos eventos desde dentro de la comunidad cristiana. Para los cristianos del siglo I después de Cristo, especialmente después del año 64, Nerón se convirtió en la encarnación del Anticristo. El libro del Apocalipsis, escrito posiblemente alrededor del año 90 después de Cristo, está lleno de simbolismo que muchos estudiosos interpretan como referencias a Nerón y Roma. La bestia, con el número 666, es, según una interpretación ampliamente aceptada, un código numérico para Nerón César cuando se escribe en hebreo y se convierte a valores numéricos. Para los judíos, que se distanciaban cuidadosamente de los cristianos en este período para evitar persecución por asociación, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el hijo de Nerón, Tito, parecía conectada. Primero los cristianos, luego Jerusalén misma. Roma estaba en guerra con el dios del monoteísmo. Para los romanos paganos, la persecución de los cristianos fue inicialmente vista con indiferencia o incluso aprobación. Los cristianos eran vistos como ateos porque se negaban a honrar a los dioses romanos. Eran vistos como destructores de la familia porque predicaban lealtad a Cristo sobre lealtad a la familia. Eran vistos como subversivos porque hablaban de un reino que reemplazaría a Roma. Es la noche de un banquete en los jardines de Nerón, septiembre del año 64. La élite de Roma está presente. Senadores, generales, comerciantes ricos. Las mesas están cargadas de comida, faisán asado, uvas de Campania, vino de Falerno. Músicos tocan en un rincón. Pero la iluminación esta noche es inusual. En lugar de lámparas de aceite normales, a lo largo de los caminos del jardín hay postes altos. En cada poste, una figura humana, cubierta en brea, ardiendo viva. Los gritos han cesado ya. Las figuras están demasiado carbonizadas para moverse o hacer sonido. Pero el olor, dulce y nauseabundo, impregna todo. Los invitados intentan no mirar directamente. Algunos comen en silencio, otros beben más de lo usual. Una matrona romana se retira temprano, diciendo que se siente enferma. Nadie comenta en voz alta. Pero el mensaje es claro. Esto es lo que sucede a los enemigos de Roma. Nerón circula entre sus invitados, sonriente, tocando su lira. Si siente alguna perturbación por las antorchas humanas que iluminan su fiesta, no lo muestra. La tradición cristiana sostiene que ambos, Pedro y Pablo, fueron martirizados en Roma durante la persecución neroniana. Pedro, según la tradición, fue crucificado boca abajo en el Circo de Nerón, en el área que ahora ocupa la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pablo, como ciudadano romano, habría tenido derecho a una muerte menos humillante, y fue decapitado en la Vía Ostiense. No hay evidencia histórica contemporánea que confirme estos martirios específicos, pero la tradición cristiana temprana es consistente y fuerte sobre este punto.
Excavaciones arqueológicas bajo la Basílica de San Pedro han encontrado una necrópolis del siglo I después de Cristo y restos que algunos identifican como de Pedro, aunque esto es debatido. Lo que es indiscutible es que la persecución neroniana creó una narrativa de martirio que fortaleció el cristianismo en lugar de destruirlo. La sangre de los mártires, como escribiría Tertuliano siglo y medio después, se convirtió en la semilla de la Iglesia. La persecución de los cristianos no silenció los rumores contra Nerón, si acaso los amplificó, porque si Nerón necesitaba chivos expiatorios, ¿no sugería eso que era culpable? Y si estaba dispuesto a quemar personas vivas por un crimen que posiblemente no cometieron, ¿qué más era capaz de hacer? Mientras tanto, Roma debía ser reconstruida, y en esa reconstrucción, Nerón vería su mayor triunfo y su más grande error. De las cenizas surge una oportunidad. Toda destrucción es también creación potencial. Nerón lo entendió mejor que nadie. Es el otoño del año 64 después de Cristo. Cuadrillas de trabajadores, miles de ellos, muchos esclavos traídos desde las provincias, comienzan a despejar los escombros. El trabajo es monumental. Según estimaciones modernas basadas en las descripciones antiguas, aproximadamente 2/3 de Roma necesitaban ser reconstruidos. Nerón toma control personal del proyecto, contrata a arquitectos e ingenieros de todo el imperio. Implementan nuevos códigos de construcción, posiblemente las primeras regulaciones sistemáticas de construcción urbana en la historia occidental. Las nuevas regulaciones son revolucionarias. Las calles deben tener un ancho mínimo de 10 metros. Los edificios no pueden compartir paredes comunes. Debe haber espacio entre ellos como cortafuegos. Los primeros pisos de todas las estructuras deben construirse con piedra de gavi o peperino de Alba, ambos materiales resistentes al fuego. Se prohíbe la madera en los muros exteriores. Los edificios no pueden superar los 20 metros de altura. Además, Nerón ordena la construcción de pórticos en las fachadas de las insulae para proporcionar sombra y facilitar la lucha contra incendios. Estos pórticos serían construidos a expensas públicas. Es planificación urbana a una escala que Europa no vería de nuevo hasta el siglo XIX. La reconstrucción neroniana de Roma representa uno de los mayores proyectos de infraestructura del mundo antiguo. Suetonio, aunque generalmente hostil a Nerón, admite que las nuevas regulaciones hicieron a Roma más bella y más segura. Tácito, igualmente crítico, reconoce que las calles más anchas y los edificios de piedra redujeron dramáticamente el riesgo de incendios futuros. El financiamiento era un desafío enorme. El costo de reconstruir 2/3 de Roma con nuevos estándares se estima, en términos modernos ajustados, en decenas de miles de millones. Nerón implementó múltiples estrategias, aumentó impuestos en las provincias, confiscó propiedades de enemigos políticos, devaluó ligeramente la moneda romana, reduciendo el contenido de plata en los denarios de 98% a 93%. También ofreció incentivos a propietarios privados. Si reconstruían dentro de un plazo especificado siguiendo los nuevos códigos, recibirían subsidios gubernamentales. Si despejaban sus terrenos de escombros rápidamente, recibirían bonos. Era ingeniería social a través de política fiscal. Pero el proyecto más ambicioso, el más extravagante, el que sellaría la reputación de Nerón para siempre, no fue la reconstrucción de Roma para su gente, fue la construcción de un palacio para sí mismo. Es la primavera del año 65 después de Cristo. En el área despejada por el fuego entre el Palatino, el Esquilino y el Celio, arquitectos despliegan planos que dejan boquiabiertos incluso a los constructores experimentados. El nuevo palacio de Nerón, la Domus Aurea, la Casa Dorada, cubrirá entre 100 y 120 hectáreas en el corazón de Roma. Para poner esto en perspectiva,
Eso es más grande que el Vaticano moderno. Un solo palacio ocupando más espacio que algunos pueblos enteros. El diseño es fantástico. Habrá un lago artificial alimentado por acueductos, jardines que imitan paisajes rurales con viñedos y pastos donde animales exóticos pastarán, pabellones dispersos conectados por columnatas, y en el centro, un vestíbulo gigantesco donde se erguirá una estatua de bronce de 35 metros de altura, representando a Nerón como el dios Sol Helios. Los arquitectos principales son Severo y Celer, conocidos por su ingenio técnico. Incorporan innovaciones tecnológicas asombrosas, cúpulas rotatorias que giran para representar el movimiento de los cielos, techos con paneles de marfil perforados que se deslizan para liberar pétalos de flores y perfumes, tuberías que rocían agua de rosas sobre los invitados. Plinio el Viejo escribe sobre la Domus Aurea con una mezcla de asombro y disgusto. Describe paredes cubiertas con pan de oro, techos incrustados con marfil y piedras preciosas. Menciona la estatua colosal de Nerón, tan alta que podía verse desde kilómetros de distancia. Suetonio afirma que cuando la Domus Aurea fue completada, Nerón comentó: «Por fin puedo comenzar a vivir como un ser humano». Esta cita, si es auténtica, revela tanto la megalomanía de Nerón como su completo divorcio de la realidad de sus súbditos. Tácito es más mordaz. Nerón, escribe, buscó las maravillas de la naturaleza y las capturó en arquitectura. Y lo que era más escandaloso, derrochó los tesoros de Roma en una locura que ni siquiera la naturaleza podría realizar. La Domus Aurea es el error fatal de Nerón en términos de percepción pública. Hasta este punto, sus acciones después del incendio habían sido en su mayoría defendibles. Abrió refugios, distribuyó comida, implementó mejores códigos de construcción, pero construir un palacio gigantesco en tierra despejada por un incendio que muchos lo acusaban de haber causado, eso era políticamente desastroso. La élite romana ya estaba alienada. La persecución de los cristianos no había silenciado las acusaciones, y ahora Nerón estaba literalmente construyendo su sueño sobre las cenizas de Roma. Las conspiraciones comenzaron casi inmediatamente. En el año 65, apenas un año después del incendio, estalló la conspiración de Pisón, un intento de asesinato que involucraba a senadores, guardias pretorianos e incluso poetas. El líder nominal era Cayo Calpurnio Pisón, un senador respetado, pero los conspirados incluían nombres que sorprenderían a Nerón profundamente. Entre ellos estaba Séneca, su antiguo tutor y consejero. Es abril del año 65. Un liberto llamado Milichus, al servicio de uno de los conspiradores, revela el complot a las autoridades. Nerón, informado de inmediato, ordena arrestos masivos. En los siguientes días, docenas de senadores, caballeros y militares son arrestados, interrogados, ejecutados. Imagina a Séneca, ahora de 68 años, retirado en su villa cerca de Roma, cuando soldados llegan con órdenes de ejecución. Nerón le ha ofrecido el privilegio de elegir su propio método de muerte. Séneca, filósofo estoico hasta el final, elige abrir sus venas en un baño caliente, el suicidio tradicional de la nobleza romana. Se despide de su esposa Paulina, quien insiste en morir con él. Ambos se abren las venas, pero Nerón, al enterarse, ordena que Paulina sea salvada. Soldados entran y vendan sus heridas. Ella sobrevivirá, aunque siempre pálida por la pérdida de sangre, según Tácito. Séneca muere lentamente, demasiado viejo y delgado para que su sangre fluya rápidamente. Según la tradición, dictó pensamientos filosóficos hasta el final.
Su último acto fue beber cicuta como Sócrates 6 siglos antes. La conspiración contra Nerón y su respuesta brutal reflejan patrones de poder que trascienden la cultura romana. En la China Han, las conspiraciones de palacio eran igualmente comunes y brutales. Los emperadores que perdían el mandato del cielo enfrentaban rebeliones no solo de generales, sino de sus propios consejeros. En el Imperio Parto, los nobles persas tenían tradición de deponer reyes considerados indignos. La legitimidad real dependía de mantener el equilibrio con la aristocracia. Nerón, cada vez más paranoico después del incendio y la conspiración, se movió hacia un gobierno más autocrático, más parecido a las monarquías orientales que a la tradición republicana romana. Comenzó a usar túnicas púrpuras reservadas para dioses y reyes orientales. Insistió en títulos divinos. Exigió adoración casi religiosa. Esta orientalización del poder romano alienó aún más a la élite tradicionalista. Roma se había enorgullecido de no tener reyes desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C. Nerón parecía decidido a convertirse en el rey que Roma había jurado nunca volver a tolerar. Marzo del año 68 después de Cristo, 4 años después del gran incendio. En la Galia, el gobernador Cayo Julio Vindex se rebela contra Nerón. Declara que Nerón ha dejado de ser un emperador legítimo. Es señal de que el descontento se ha extendido más allá de Roma. En Roma, Nerón recibe la noticia con aparente calma, pero quienes lo conocen ven el pánico en sus ojos. Intenta organizar una respuesta militar, pero las legiones están inquietas. Los generales son evasivos. Nadie quiere morir por un emperador que todo el mundo odia. En junio, el gobernador de Hispania, Servio Sulpicio Galba, también se rebela. El Senado, viendo la oportunidad, declara a Nerón enemigo público. La Guardia Pretoriana, siempre pragmática, abandona al emperador. Nerón huye de Roma en plena noche con solo 4 acompañantes. Se esconde en la villa de un liberto llamado Faón, a unos kilómetros de la ciudad. Puede escuchar en la distancia a los soldados buscándolo. En esas últimas horas, según Suetonio, Nerón intentó suicidarse varias veces, pero no podía reunir el coraje. Ensayaba diferentes frases dramáticas. «¿Qué artista muere conmigo?» Pero cuando escuchó a los soldados acercándose, entró en pánico total. Finalmente, con la ayuda de su secretario Epafrodito, presionó una daga contra su garganta. Tenía 30 años. Había sido emperador durante 14 años. Y en el momento de su muerte, estaba completamente solo. Su última palabra, según la leyenda, fue: «Demasiado tarde. Esta es la fidelidad». El cuerpo de Nerón fue cremado en una ceremonia privada. Sus cenizas fueron depositadas en el mausoleo familiar de los Domicios. La dinastía Julio-Claudia, que había gobernado Roma desde Augusto, terminó con él. El Senado ordenó la damnatio memoriae, su nombre borrado de monumentos, sus estatuas destruidas, sus actos oficiales anulados cuando era posible. La Domus Aurea fue enterrada bajo los baños de Trajano. Roma intentó olvidar a Nerón, pero la historia tenía otros planes. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las llamas que consumieron Roma hace casi 2000 años. Pero antes de dejarte ir a descansar, caminante nocturno, quedémonos un momento más en estas cenizas, buscando significados que trascienden el tiempo. La historia de Nerón y el gran incendio de Roma nos hace preguntar: ¿quién escribe realmente la historia? Los historiadores que nos legaron la imagen de Nerón, como Pirómano Loco, Tácito, Suetonio, Casio Dión, todos escribieron después de su muerte, bajo dinastías que legitimaban su poder contrastándose con él.
Nerón no tuvo defensores que sobrevivieran para contar su versión. La evidencia objetiva sugiere que probablemente no causó el incendio. Sus acciones inmediatas después del desastre fueron relativamente competentes. Sus reformas de construcción mejoraron genuinamente la ciudad, pero su brutalidad en la persecución de los cristianos, su megalomanía en la construcción de la Domus Aurea, su paranoia creciente, todo esto lo convirtió en un blanco fácil para la condena histórica. Nos confronta con una verdad incómoda sobre cómo funcionan la memoria y el poder. La verdad importa menos que la narrativa. Nerón pudo no haber quemado Roma, pero la historia decidió que lo hizo, y esa decisión se volvió más real que cualquier hecho. En nuestro propio tiempo, cuando las narrativas se construyen en tiempo real a través de redes sociales, cuando los hechos son cada vez más discutibles, cuando la historia se escribe y reescribe constantemente, la historia de Nerón es inquietantemente relevante. Nos recuerda que la reputación es frágil, que los desastres crean oportunidades para reconfigurar el poder, que los chivos expiatorios siempre son convenientes. La persecución de los cristianos bajo Nerón estableció un patrón que se repetiría durante siglos. Cuando las cosas van mal, culpa a la minoría, al extraño, al diferente. Es un patrón que vemos en la Roma antigua, en la Europa medieval, en el siglo XX, en nuestros propios días. Pero dejemos las reflexiones pesadas por un momento. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué otros grandes eventos de la historia antigua te gustaría que exploráramos juntos en futuras noches? ¿La erupción del Vesubio que sepultó Pompeya? ¿La caída de Constantinopla? ¿Los últimos días de la Biblioteca de Alejandría? Somnialis existe porque tú existes, porque hay almas curiosas en la noche que buscan no solo entretenimiento, sino comprensión, que buscan conexión con el pasado humano en toda su complejidad, su gloria y su horror. Si esta noche te ha tocado de alguna manera, si has sentido el calor de esas llamas antiguas, si has caminado con nosotros por las calles de Roma en su noche más oscura, considera unirte permanentemente a nuestra comunidad. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones, no para algoritmos o métricas, sino porque cada semana, cuando la noche cae, nos reunimos aquí para recordar que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales. La historia no es solo fechas y nombres, es el registro de millones de seres humanos que sintieron, amaron, temieron, esperaron, exactamente como tú y yo. Y al recordarlos, nos hacemos más humanos nosotros mismos. El fuego que consumió Roma hace 1961 años finalmente se apagó. Las llamas que quemaron a los mártires cristianos se extinguieron, e incluso la Domus Aurea, el palacio dorado de Nerón, fue enterrada y olvidada. Pero esta noche, por una hora, hemos vuelto a caminar por esas calles. Hemos sentido el calor. Hemos escuchado los gritos. Hemos visto a un emperador joven y condenado intentando contener un desastre que lo superaba completamente. Hemos presenciado cómo un accidente se convirtió en tragedia, cómo la tragedia se convirtió en persecución, cómo la persecución forjó una religión que eventualmente conquistaría el mismo imperio que intentó destruirla. Ahora, caminante de la noche, es tiempo de descansar. Cierra los ojos. Respira profundo. Deja que las llamas se apaguen en tu mente. Deja que el humo se disipe. Deja que la historia se asiente como ceniza sobre agua. Mañana, cuando despiertes, Roma seguirá allí. La ciudad eterna, reconstruida una y otra vez sobre sus propias ruinas. Testamento a que después de cada fuego, por devastador que sea, la vida encuentra forma de continuar. Descansa bien. Sueña con ciudades que se levantan de las cenizas,
Sueña con historias que sobreviven cuando todo lo demás se quema. Sueña con la tenacidad imposible de la esperanza humana. Hasta la próxima noche, cuando nos encontremos de nuevo en este espacio, entre la vigilia y el sueño, donde el pasado y el presente se tocan. Buenas noches, Somnialis. Que tus sueños estén llenos de ciudades que no arden,